Seguimos en el debate presidencial Anatel 2025, el último de los encuentros entre los candidatos a tan solo 6 días de las elecciones parlamentarias y también presidenciales. Como anticipamos, este bloque, los candidatos van a debatir sobre economía y gobernabilidad. Bien, la dinámica ya la conocemos, ¿no? Cada uno de ustedes tiene 2 minutos para no solo debatir y cruzarse entre ustedes, sino especialmente para responder las preguntas que tenemos los periodistas. Y van a disponer también de una réplica de 30 segundos adicionales para su participación en estos temas. Ustedes en sus casas, tal como los candidatos, van a poder viendo entonces la cuenta regresiva de cuánto tiempo les queda. Viene ahora entonces Juan Manuel Astorga conduciendo el bloque de economía. Candidatos. Economía es un tema que le importa mucho a la gente. Hemos hablado harto de seguridad, que sabemos que también era otro de los temas que le importa, pero economía está presente, a la gente le duele el bolsillo, hay mucha preocupación respecto del empleo. Yo les voy a hacer preguntas bien precisas, por lo tanto les pido a ustedes que para optimizar el tiempo en sus respuestas y podamos abordar la mayor cantidad, por eso es que me comprometo a que mis preguntas sean bien precisas, las respuestas de ustedes también sean lo más precisas al respecto. Voy a partir preguntándole por las cuentas de la luz, son de las más caras de Latinoamérica. ¿Quién de ustedes contempla medidas que permitan bajar las cuentas de la luz? Janet Jara parte respondiendo, algo anticipó en el bloque anterior. Janet Jara. Efectivamente, mi programa de gobierno contempla poder bajar las cuentas de la luz en un promedio en un 20% con 85 kilowatts de consumo básico vital para las familias. Lo hace porque en Chile efectivamente además hace mucho tiempo la energía solar se está ocupando y la disminución de los costos de las generadoras eléctricas no le ha llegado a los consumidores. Esto es posible, viable técnicamente y requiere convicción. Convicción de que hoy día las disminuciones también le lleguen a los hogares y no solamente se enriquezcan las cuentas de las compañías generadoras eléctricas. ¿Cómo se compensa esa disminución? Porque alguien tiene que pagar esa cuenta. Esa disminución ya se está produciendo y en promedio de un 40% para la generadora la disminución proyectada. Lo que se va a hacer es que efectivamente vamos a resolver esto en nuevas licitaciones y además en un nuevo llamado para que entren más empresas al sistema. Johannes Kaiser. Bueno, uno de los problemas esenciales que tenemos es en el mercado regulado. Lo que nosotros queremos introducir es libertad para poder buscarse su propio carrier de energía eléctrica. Tengamos presente el mercado regulado, donde supuestamente lo protegen a ustedes, señora, señor. La energía eléctrica es 40% más cara que para los clientes libres. Es hora de que todo el mundo pueda ser un cliente. ¿Cómo operaría ese carrier, entendiendo que en el caso de la distribución, digamos, es uno solo? Mire, no podríamos tener distintos competidores, serían distintos costes. Yo tuve la suerte de vivir en Austria, donde efectivamente usted puede contratar con una compañía específica la energía que le llega a su casa. Puede incluso contratar energía más verde, menos verde. Todo ese tipo de cosas están dentro de las opciones. No veo ninguna razón por la cual no podamos tener un mercado libre de energía para las residencias también. ¿Y su disminución, su propuesta de disminución sería en qué porcentaje? Bueno, de la mano del mercado, si efectivamente volvemos al mismo sistema, o tenemos el mismo sistema que para los clientes libres, debiese reducirse por lo menos entre 30 y 40% el precio de la energía. Así como pasó con los teléfonos antes. ¿Levantó la mano Evelyn Matei? Las plantas fotovoltaicas obviamente que es una forma de ir en ayuda de las personas y eso cada día está más barata, así que efectivamente eso es una forma de subsidiar, pero yo también quiero señalar que uno de los principales problemas es que se está botando la energía barata que se produce en forma voltaica, digamos, en el norte, fotovoltaica. ¿Y saben por qué se bota? Porque no hay suficiente línea de transmisión. Ahí está el gran pecado de este y de los anteriores. ¿Y en un gobierno suyo se compromete a un porcentaje de disminución de la cuenta de la luz? Mientras no haya transmisión es bastante difícil. Yo soy economista y no vengo aquí a vender humo. Creo que uno tiene que ser súper cuidadoso porque justamente el descrédito que tenemos los políticos es porque muchas veces se prometen cosas que no se pueden cumplir. Franco Barici, usted es economista, ¿se compromete con alguna disminución? Economista y doctor en economía, pero titulado. Sí, 40%, placas solares, 2 millones de hogares con leasing a través de una línea especial con China para que tengamos energía más barata directamente. Sabemos que hay problemas de inversión a través de la transmisión de energía eléctrica, pero parece que no estudiaron la lección porque el problema que hay, Astorga, es que estamos con contratos muy viejos, de muy largo plazo. Los últimos que se van a renovar se renuevan a partir del 2033, especialmente para la distribución domiciliaria. Por eso, con París y presidente del PDG en el Parlamento, placas solares a 2 millones de casas a través de un leasing. Harold Nichols.
Mira, muchas veces nos han dicho que es imposible bajar las tarifas. Yo tuve un evento en Puchuncaví este fin de semana y cuando iba camino para allá vi la nueva tarifa en el túnel El Melón. Muy, muy inferior a la que había anteriormente. No es verdad que no se puedan bajar las tarifas. Yo siento que no hay la voluntad política para ajustarlas a la realidad de las mejoras en ciencia y en tecnología. ¿Se compromete con algún porcentaje de disminución de la cuenta de la luz? De todas maneras, sobre todo al saber que el cálculo está mal hecho. ¿En qué porcentaje? Es que habría que ver cómo calcularon, porque no es llegar y hay que ubicarse en el cálculo que hicieron, que todo el mundo ha reconocido que está mal hecho. José Antonio Kast. Energía existe. El problema es la ideología, porque en el norte tenemos mucha energía y no llega. ¿Por qué? Porque no son capaces de sacar adelante una línea de transmisión. Y por eso la luz en su casa es más cara. Pero además no han sabido sacar las cuentas. Y cuando se dieron cuenta de que estaban cobrando de más, se quedaron callados, para variar. Nosotros lo que garantizamos es transparencia y que usted sepa cuánto sale generar, cuánto sale transmitir, cuánto sale distribuir. Y en conjunto con las personas que hoy día están con esos contratos firmados y un gobierno ordenado, sí le vamos a mejorar la calidad de vida, incluido el tema de las cuentas. Ahora, la transparencia no garantiza un porcentaje de disminución. ¿Se compromete con algún porcentaje? Cuando tengamos los números exactos que no han querido entregar, nosotros sí vamos a devolver lo que se les cobró de más y ahí vamos a ir viendo cómo hacer primero que las cuentas no suban, porque durante este gobierno han subido en exceso. Marco Enrique Minami. Nosotros, para partir con la respuesta, un 25% de descuento. Eso sí, vamos a crear un fondo soberano mineral que, emitiendo bonos sin aumentar deuda, permitirá financiar dos cosas que aquí se dijeron. Uno, que la transmisión hoy día está a punto de ser en manos de chinos y lo que queremos es que haya a la chilena, que sean líneas de transmisión chilenas. Lo mismo en baterías, invertir en una soberanía energética. La verdad energética es la nuestra, la verdad energética es la chilena. Hoy día no controlamos nada. Para la minería, para digitalizar, para el voto electrónico, para el certificado digital único médico se requiere energía. Por tanto, Chile tiene que ser un Estado estratega, tener un Estado que invierta. 25%. Eduardo Artés. Bueno, lo primero que sí, claro, tiene que ser a la chilena, pero la chilena tiene que ser pública. O si no, deja de ser chilena con todo el mercado internacional. Bueno, pero la propuesta concreta es que se baje el costo de la energía domiciliaria de acuerdo al costo que tiene la industrial. Ese es un paso importante. Por otro lado, la energía es una cuestión vital de soberanía nacional. No puede estar en manos extranjeras, tanto en su producción como en su distribución. ¿Usted la nacionalizaría? Nosotros trabajaríamos en esa dirección en forma sostenida. ¿Pero qué significa? ¿Que la expropiaría? Eso significaría que vamos viendo cómo trabajamos en esa dirección. Eso es lo que te digo. ¿Con cuánto en pesos chilenos ustedes estiman que puede vivir dignamente una familia tipo hoy en Chile, considerando los costos de la vida? Hay una candidata que ha ofrecido un salario vital, o un ingreso vital más bien, de 750.000 pesos. ¿Alguien es capaz de comprometerse con un salario mínimo o con un ingreso vital mínimo? Perdón, pero es distinto ingreso que salario. ¿Estamos hablando de salario o de ingreso? Hago la distinción. Porque el ingreso puede ser subsidiado por el Estado. Candidata, por eso hago la distinción, dice, compromete con un ingreso o un salario mínimo. Ingreso, obviamente. ¿Usted tiene en mente algún ingreso o salario mínimo? Nosotros queremos ir avanzando hacia unos 700.000 pesos por persona, pero no necesariamente como salario. Porque si nosotros ponemos un salario de 700.000 pesos, vamos a tener aún más desempleo que el que tenemos hoy día. Entonces, lo que queremos hacer es que muchos subsidios que están desparramados por ahí, los queremos entregar a la gente como un impuesto negativo. En el fondo, usted mientras menos gane, más le da el Estado. Y usted dice 750.000, Janet Jara. Así es, creo que es importante dar la discusión en Chile de que nadie que trabaje puede llegar a fin de mes sin que le alcance para vivir. Y lo que hemos estimado es que efectivamente el gasto de una familia bordea los 750.000 pesos. Esto se va a componer en una parte en salario mínimo y en otra parte en subsidio y aportes directos. Y lo digo así porque ojalá las pymes pudieran pagarle a todos bien, pero tenemos absoluta claridad que es difícil, dada la enorme concentración económica que además la derecha política defiende, que hay en nuestro país. Entonces las pymes, por más que quieran, participan solamente un 15% del mercado. Y para eso vamos a combatir la concentración económica dándole más espacio a todos los emprendedores, que aquí todos dicen que son proemprendedores, pero a la hora de los que hubo, solo piensan en subsidios, nunca en que participen y se robustezcan con mayor espacio en el mercado. Eduardo Artés. Simple. Estimada
Janet, Luis Emilio Recabarren no era partidario tanto de las alzas de los salarios mínimos y esto y lo otro, porque él entendía que producía la alza del salario mínimo, venía la subida de precios enseguida. Entonces, se quedábamos igual o peor. Te digo esto porque es bien importante. Para nosotros lo central es crear fuentes de trabajo. Por eso que hablamos de renacionalizar el cobre, el litio, industrializar el país, que las ampolletas que nos alumbran sean de fabricación nacional, que la ropa sea de fabricación nacional. En la medida que exista más empleo, los sueldos son mejores, la vida es más digna y de cualquier manera esa es la manera de subir realmente el sueldo. Ahora, en esta realidad, claro que estamos con un sueldo mínimo que sea de 800.000 pesos ahora. Ese es el número que pone usted. Franco Parisi y luego José Antonio Cast. Menos plata para los políticos, más plata para la gente. Esa es la verdad. La plata se lo llevan los partidos políticos, los operadores políticos. Esa es la verdad. ¿Qué decimos nosotros? No más IVA a los medicamentos, no más IVA a la canasta básica, que todo el mundo pague el impuesto específico en los combustibles, que recuperemos la industria de la construcción. Esa es la verdad. Tenemos que tener crecimiento económico. Sé cómo hacerlo. Denos la oportunidad y vamos a ver. Franco, una por todas, 750 no alcanza. ¿Cómo recupera usted los ingresos que deja de percibir el Estado? El gasto fiscal es altísimo. Los sueldos que se pagan... Deja terminar. El IVA, en términos generales, representa el 45% de los ingresos totales del fisco. Sí, pero ¿sabéis lo que va a ocurrir? Es que la gente va a consumir más. Sí, lo que ocurre acá es que la gente dice la recuperación del IVA. ¿Qué es lo que ocurre en el remedio? La gente lo va a acumular para gastarlo. Si no es que la gente lo va a llevar a Luxemburgo, se va a comprar un Rolex. Estamos hablando de gente que no va a poder vivir. Yo valoro el esfuerzo de la candidata Jara. ¿Tiene calculado cuánto es eso en términos del porcentaje del PIB? El término del reembolso de IVA a los remedios, sí, son 200 millones de dólares. Nada, incluyendo los pañales. Los pañales de los adultos pagan impuestos acá en Chile. Guárdese algunos segundos porque se le da el tiempo. ¿Sabes qué me importa más hablar con la gente? No se puede estar pagando IVA, el impuesto a los pañales, tanto de adultos como de niños. José Antonio Cast. No, yo estoy gratamente sorprendido por la primera parte de la clase de economía que le dio Artés a Jara, porque lo que hay que generar es trabajo. El punto es que ese trabajo tiene que generarse con inversión externa y para eso necesitamos seguridad. La inversión nacional, bienvenida a todo lo que se pueda, pero abramos las fronteras para la inversión. Esa inversión que va a generar crecimiento y va a dar más y mejor trabajo. Algunos van a cifrar cifra altísima. ¿Por qué no 1,5 millones? ¿Por qué no 2 millones? ¿Por qué no 3 millones? Usted no se compromete con ningún número. Subasta. Lo que se necesita es más trabajo. Usted no se compromete, por lo tanto, con ningún número. Me comprometo a que haya crecimiento, trabajo y seguridad. Harold May-Nichols. Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer es decirle a nuestros compatriotas que están sacando el dinero fuera de Chile que tienen que volver a creer en nosotros, que tienen que volver a invertir acá, volver a darle trabajo a los nuestros y a través de eso llegar a un sueldo digno que le permita a la familia vivir de buena manera. Marco Enrique decía más temprano que se perdieron 60.000 millones que se fueron de Chile. ¿Qué le hace pensar que con usted volverían? ¿Qué garantías le da? ¿Cómo podrían volver? Nosotros vamos a conversar con todos los empresarios que están retirando su dinero para invertir en otras partes y decirle aquí ya se fueron, que invertir. Los traen de vuelta. Ya, pero, se puede traer de vuelta. ¿Por qué volverían con usted? Porque es la única manera de retribuirle al país, no conmigo, con cualquiera, retribuirle al país lo que el país le dio. Yo creo que ahí hay un principio de moral que debieran todos asumirlo, tenerlo presente e evidentemente implementarlo. Johannes Kaiser y luego Marco. Mire, sin libertad económica, usted puede colocar los valores que usted quiera, al final la inflación efectivamente se termina comiendo los salarios más altos, que fue lo que sucedió con el salario mínimo de ahora. 500.000 pesos hoy día compran menos de lo que compraban 350.000 pesos hace 5 o 6 años atrás, o está por ahí. Es decir, al final la gente queda igual, pero con un monto más alto, nominalmente. Nosotros creemos que nosotros tenemos que echar a andar la máquina económica de nuestro país. Hay 100.000 millones de dólares que están esperando ser invertidos. Hay una cantidad de empresas interminable que busca o está buscando oportunidades de negocio. Y nosotros le decimos en todos lados que no. Nuestro Ministerio de Medio Ambiente declara todo zona protegida. Nuestra legislación indígena, la ley Lafkenche, etcétera, bloquean iniciativas de inversión. La verdad es que si nosotros queremos que la gente gane mejor, necesitamos más empleo, estamos de acuerdo. Pero necesitamos el empleo acá, necesitamos también capitales. Pero no tiene un número en la cabeza, un ingreso mínimo en su gobierno. Mire, eso sería absolutamente irresponsable decirle de mi parte algo que tienen que definir, si es que lo definen los técnicos, Marco. no yo.
La derecha dura ve el árbol y no el bosque. Miren, se puede llegar perfectamente a 800.000 pesos al 2030, según productividad, según inflación. Pero además, y esto es lo relevante, es que el Estado tendrá que subsidiar, y esto tiene un costo de $1.000 millones, el 20% de los contratos a las pymes. Y quiero recordarle a la derecha dura que el bosque es que hay 1 millón casi de chilenos que cobran sueldo mínimo. Eso ya ocurre hoy día. Y por tanto, lo segundo es que tampoco tiene sentido subir el sueldo mínimo si no hay subsidio a la vivienda. Proponemos por 0.8 del PIB resolver 750.000 viviendas en 4 años. Por tanto, un sueldo mínimo con vivienda es distinto a un sueldo mínimo sin vivienda. Perfecto. Kaiser, le quedan 5 segundos, pero que le quedan 5 segundos y le recuerdo que tiene réplica, así que si tiene algo que decir, se lo guarda la réplica, porque me queda la última pregunta. Pero que es tiene, prefiere gastarse esto, no va a poder responder la siguiente pregunta, va a quedar fuera. No hay ningún subsidio que no termine siendo pagado por los trabajadores a través del consumo. Perfecto. Hago esta pregunta. ¿Cuál es la propuesta más populista de alguno de sus contrincantes? Usted, Janet Jara, levantó la mano si quiere responder esta pregunta. No quería responder la anterior. Pero esta pregunta, ¿alguien quiere responder esta pregunta? ¿De considerar alguna propuesta de sus contrincantes como derechamente populista? José Antonio Kast, Johannes Kaiser. Vamos a cumplir 4 años de gobierno populista, que prometió una cosa y no hizo nada. Más violencia, más pobreza. Pero de sus contrincantes. Sí, más vivienda, mejor salud. Es como el país de las maravillas, lo que propone la candidata a la continuidad. Todo su programa es de un populismo. De Janet Jara. Total. Le quedan 2 segundos, Johannes Kaiser. Prometen y el Estado está quebrado. No sé dónde van a sacar la plata si no quieren ahorrar. ¿Quiénes? La señora Jara. Eduardo Artés. Bueno, el populismo está en todos lados, pero fundamentalmente en la ultraderecha. Ellos hablan de empresas, de inversiones extranjeras. Oye, la historia, la realidad, la síntesis de la experiencia de Chile, ¿cuál es? Es con la Corfo, con la intervención del Estado, que se creó las empresas, la misma empresa que se robaron con la dictadura de Pinochet y que las privatizaron. Esa es la realidad concreta. Ahora, ¿no va por alguien considerar que es populista que usted pretenda en recuperar los recursos naturales y si eso no cuenta con el respaldo del Congreso, simplemente su promesa queda en algo vacío? A ver, yo me imagino que el Congreso va a estar de acuerdo como estuvo de acuerdo unánimemente en 1971 cuando se nacionalizó el cobre. Muy bien, muchas gracias, Eduardo Artés. Harold May Nichols. Si yo voy a hacer una propuesta populista, los premios Nobel de Economía de este año, Joel Mokia y Philippe Agrion, nos dicen que para crecer se requiere generar una cultura innovadora. Y hoy día, que es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, yo quiero proponer que en nuestro Ministerio de Ciencia aumentemos del 0,2% del PIB que invertimos anualmente al 0,7%. Es la única manera que no nos quedemos abajo en el tren del desarrollo futuro. Marco Enríquez. Yo no sé si populismo, porque sería predicar, pero mentir. Venir a un debate tan importante como este y no explicar cómo van a financiar las cosas, apostar todos ellos por crecimiento económico es mentir. El crecimiento económico, queridos chilenos y chilenas, genera por cada punto 0.2 de recaudación. No financia nada. Por tanto, hoy día apostar al crecimiento es irresponsable. Todos ellos, aquí el mismo José Antonio Kast acaba de decir, citando a la OCDE, que le gustaría un Estado más grande. Pues bien, ¿cómo se hace un Estado más robusto si usted lo que hace es desfinanciarlo? Es derechamente mentir. Eso es lo que hace la derecha dura, es mentirle al país con sus cifras. Voy al tiro con Janet Jara, pero Evelyn Matei dijo no. Evelyn Matei, ¿quiere decirle algo a Marco Enrique Minami? Cada punto extra de crecimiento le genera al gobierno aproximadamente $700 millones extra en impuestos. Pero esos 700 son el primer año, el segundo son 1.004, el tercero son 2.100, el cuarto ya son 2.008 millones más. Si nosotros no hubiéramos hecho la reforma tributaria del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, hoy día el gobierno estaría recaudando $18.000 millones extra. Así que, por favor, no sabéis mucho de economía. 0.2 estimada. Tiempo, Evelyn Matei. Janet Jara tenía pedido la palabra. Después le replico cuando quiera. Sí. Janet Jara. No sé si es populismo, sí sé que es una irresponsabilidad. Aquí algunos proponen recortes como si esto fuera una competencia, una subasta. Y la verdad es que solo para que la ciudadanía tenga un parámetro de lo que aquí se está hablando, reducir $6.000 millones los ingresos fiscales, si uno lo compara con lo que Chile gasta en PGU todos los años, estamos hablando de $6.500 millones. Entonces, decir que van a reducir los gastos, sin afectar el gasto social, no es verdad. José Antonio Kast tiene 22 segundos. 1 millón de desempleados, más de 2 millones de personas en la informalidad. ¿Quién lo generó? El gobierno actual.
¿Quién es la continuidad del gobierno actual? Janet Jara. Eso es populismo, cuando le dicen, mire, más vivienda, mejor salud, mejor educación. ¿Qué han hecho en estos 3 años y algo? Por usted, nada. Tiene tiempo Harold Maynicos, 19 segundos. Sí, yo quiero volver a un tema. No es que no haya recursos, y lo vi cuando visité el hospital Gustavo Frique en Viña del Mar. Se construyó con muchísimo dinero y de muy buena manera, salvo que las fiscalizaciones no fueron lo suficientemente claras para que cuando llueve, este hospital se llueve. Eso es lo que no podemos seguir permitiendo. Perfecto. A Marco le quedan 15 segundos, a Franco Parisi 5 segundos y a José Antonio Kast 3 segundos. Así que Franco, José Antonio, una frase, pero antes Marco, que tiene 15 segundos. Con la mejor sonrisa, cuando la economía crece, los puntos del PIB crecen más. Carece de lógica lo que acabamos de escuchar. Este es mi punto. O es falla técnica o es derechamente mentir. El Estado de Chile requiere reforma tributaria. Por eso me cuesta que la ministra y la derecha dura se omitan de una reforma tributaria. La reforma tributaria que nosotros proponemos bajar y subir impuestos recaudaría 0.92 por año, lo que nos permitiría en 4 años apalancar 30.000 millones de dólares públicos-privados para salas comunes, Gracias, etcétera, candidato. etcétera. Franco Parisi, 5 segundos. Renegociar la deuda que tenemos que pagar, sin ningún problema la podemos aplazar y poder tener disponible 4.500 millones de dólares a partir del próximo año. 3 segundos, José Antonio Kast. La primera regla fiscal es no gastar más de lo que se tiene. Muy bien, tienen réplica, 30 segundos, comienza Franco Parisi. Nosotros no queremos más arrendatarios, queremos más propietarios. 1, vamos a entregar 80.000 a 90.000 soluciones habitacionales con el presupuesto que ya existe, 5.000 millones de dólares. Vamos a traer 250.000 créditos en pesos para vivienda a 30 años, especialmente 80% mujeres, de fondos internacionales. Tercero, aquellas personas que sacaron dinero lo pueden traer sin tener que pagar nada si compran una propiedad nueva, solo 6.000 UF. Y lo último, decirle fuerte y claro, bono pie de las empresas que ya existe y no del... Gracias, candidato. Evelyn Matei. Quiero decirles que necesitamos crecer de nuevo al 4%. Primero, para que usted tenga trabajo, para que su hijo, cuando haya salido del colegio o de un instituto, encuentre un trabajo, porque hoy día la cesantía es enorme entre los jóvenes, es enorme la cesantía entre las mujeres, y para qué hablar de los mayores de 50 años. Así que lo primero va a hacer crecer, y eso yo lo sé hacer. Cuando estuve de ministra del Trabajo con el presidente Piñera, creamos 1 millón de empleos y los vamos a volver a crear. Gracias, candidata. José Antonio Kast, 30 segundos. Chile no dejó de crecer por falta de talento, dejó de crecer por falta de gestión, por falta de voluntad, por falta de aplicar la ley. Algunos destruyeron Chile y otros guardaron silencio frente a esa destrucción. Hoy día lo que necesitamos es más seguridad para tener más inversión, eso va a dar más crecimiento y con eso vamos a generar más y mejor empleo de calidad. Para eso también tenemos una reforma tributaria que apunta a un crédito fiscal para la mayor contratación de personas. Janet Jara, 30 segundos. Yo sé que hay candidatos que tienen menos calle que pantufla y seguramente nunca han tenido que vivir la angustia de llegar a fin de mes y que no te alcance. Por eso, cuando les insisten en que no se pueden subir los sueldos, lo único que les quiero decir es que ha sido el predicamento histórico de quienes detentan el poder económico del país y no ven la realidad que ustedes tienen. El empleo tiene que generar un salario que le permita a las familias llegar a fin de mes. Y ese es mi compromiso, como lo hice como ministra, reduciendo la inflación, que es lo contrario de lo que aquí se ha dicho. Pero así son los datos y así es la realidad. Tiempo, candidata. Muchas gracias. 30 Muchas gracias segundos. Harold Maynicos. Sí, cuando uno recorre el país se encuentra en muchísimas partes con la misma historia. ¿Qué es lo que quiere un ciudadano común y corriente en nuestro país? Quiere levantarse en la mañana, ver que están todos los suyos ahí, ir a trabajar, llegar al trabajo, tener un trato digno y un sueldo digno que le permita alimentar una esperanza de mejor vida a su familia. Volver a su casa, pasar a conversar con los amigos y ver que están todos ahí. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Empleos dignos, sueldo digno y principalmente trato digno. Muchas gracias, candidato. Johannes Kaiser, 30 segundos. Bueno, señor presidente, lo siguiente, nosotros queremos y tenemos que reducir el gasto del Estado entre 12 y 15 mil millones de dólares. Lo vamos a sacar de aquellos programas que están todos mal evaluados por la DIPRES.
que según la propia DIPRES son casi 20.000 millones de dólares. El gasto político, vamos a reducir personal. Y vamos a reducir personal, ¿por qué? Porque queremos eliminar las contribuciones, porque queremos disminuir los impuestos a las empresas, para que efectivamente Chile vuelva a ser competitivo y vuelva a generarse empleo. Queremos reducir las regulaciones que están asfixiando nuestra economía. Con nosotros, damas y caballeros, nosotros vamos a generar de nuevo un milagro económico. Tiempo, muchas gracias, candidato. 30 segundos, Marco Enrique Sominal. A Chile le fue mejor en los 90 porque había un matrimonio público-privado. Hizo reforma tributaria, crecimos a 7 puntos. Ese momento en Chile surfeábamos una ola globalizante que nos ayudó. Ese mundo ahora está en contra. Caos climático, Trump con los aranceles, el mundo está en contra de nuestro modelo económico. Hay que hacer algo distinto y eso requiere una reinversión para un Estado estratega con un privado que se convoque y desbloqueemos la inversión. No hay forma humana, eso requiere entonces lo contrario de lo que están diciendo. Chile tiene un Estado que es un tercio más chico que los países capitalistas que tanto admiran. Chile tiene un Estado un tercio, una clase media más chica que los países capitalistas. Un tercio con menos carga tributaria. No es verdad lo que dicen, Gracias, es candidato. falso. Muchísimas gracias. 30 segundos, Eduardo Ortiz. Aquí se propone reducir los gastos, el gasto público se dice. No, nosotros decimos al revés, hay que aumentar la inversión pública. No es gasto público, inversión en salud, en educación, en vivienda. Es posible y es necesario. Para eso hay que tener los recursos a partir de la nacionalización del cobre y el litio. Pero además de eso, si no lo hacen, van a tener un conflicto social, el país enorme, como ya está pasando con las movilizaciones anunciadas por la NEF sobre el reajuste de la salud, etcétera. Muy bien. Y eso lo van a tener candidato. así en cantidades. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias, candidatos, por responder preguntas sobre economía en este debate Anatel. Y ahora los queremos invitar a responder preguntas sobre gobernabilidad y para eso los vamos a poner frente a materias y a temas que eventualmente ustedes van a tener que abordar el 11 de marzo del 2026 y de ahí en adelante. Les voy a dar un dato antes de empezar con estos temas. Le preguntamos a través del CENIA, que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que la inteligencia artificial los ordenara a ustedes de izquierda a derecha, con los siguientes valores. 1.0 es lo más de izquierda que alguien puede ser. 1.0. 10.0 es lo más a la derecha que puede estar un candidato presidencial. Y de acuerdo a la inteligencia artificial, ustedes quedaron ordenados de la siguiente manera. No sé si estarán de acuerdo. Eduardo Artés marca exactos 1.0. No hay nada que pueda estar más a la izquierda que usted. Después está Janet Jara con un 2.5. Luego sigue Marco Enrique Ominami con un 3.5 de acuerdo a la inteligencia artificial. Le sigue Harold Mayne-Nicol con un 5.0 al medio. Un poco más a la derecha, Franco Parisi, 6.0. Evelyn Matei, 7.5, José Antonio Kast, 9.0 y Johannes Kaiser, 9.8. Está a 2 décimas de más a la derecha que podría ser un candidato. Primero que nada, ¿les hace sentido a alguno de ustedes esta ubicación? ¿Se sienten identificados o sienten que alucinó la inteligencia artificial con alguno de ustedes? Harold Mayne-Nicol, usted levantó la mano. Eduardo Artés también. Eduardo Artés levantó la mano primero. No, nada, yo creo que hay se le da un carácter de verdad a todo lo que dice la inteligencia artificial, pero como todas las herramientas están manejadas por alguien, ¿ya? Así que nada, ni una credibilidad, perfecto, ni una sola. Harold Mayne-Nicol. En esta oportunidad discrepo del profesor, perfecta la inteligencia artificial. No, al medio. Ya, al medio, ya. Frente a estas definiciones, los vamos a poner en temas que ustedes sí tienen que abordar. Por eso yo le hacía esta introducción para entender desde dónde habla cada uno cuando habla. Al margen de que ustedes quieran o no referirse a este tema, los derechos humanos han estado presentes en la agenda en los últimos días. Les voy a dar un dato inicial. De acuerdo al padrón que tenemos de votación actualmente, 6.891.000 chilenos tienen más de 50 años, es decir, nacieron después del golpe. Sin embargo, en esta semana hemos hablado de Punta Peuco y el decreto que lo transforma en una cárcel pública, común y corriente. Indulto a violadores de derechos humanos que plantea Johannes Kaiser, concretamente a Krasnov Marchenko. Cómplices pasivos acusaban de... Usted me hace la aclaración de inmediato. Okay. Cuestionamiento al Plan Nacional de Búsqueda. El Matei también salió allí diciendo que era un Plan Nacional de Venganza. Fue replicada por el gobierno al respecto. La pregunta es, en un eventual gobierno de alguno de ustedes, ¿cómo se aborda el tema de los derechos humanos? ¿Quién quiere partir? Parte por sorteo, Evelyn Matei. Los derechos humanos son básicos. Es lo más importante que tiene que observar y cuidar cualquier gobierno, en Chile y en el extranjero. Y por lo tanto, uno tiene que comprometerse absolutamente a resguardarlo y también a mirar hacia el pasado, donde obviamente que tuvimos
terribles problemas que han causado mucho dolor. Y tenemos que ver además cómo vamos solucionando esos problemas, sobre todo de aquellas personas que no saben dónde están sus familiares, que fueron detenidos y que después desaparecen. ¿Seguiría con el Plan Nacional de Búsqueda? Pero obvio, lo dije en su minuto. Lo único que lo haría bien, porque pucha que lo están haciendo mal. O sea, no puede ser que tengan cajas y cajas de resto y no los hayan identificado. Otro candidato que quiera hablar al respecto, Eduardo Artés. Bueno, sí, yo planteaba en una pregunta anterior la necesidad que las Fuerzas Armadas entreguen públicamente sus archivos. Allí podemos encontrar la verdad. ¿Por qué a 50 años y tanto no está eso en la luz pública? Primero. Segundo, el tema de la violación a los derechos humanos en Chile es permanente. No es un problema solamente del pasado en el tiempo de la dictadura de Pinochet. En todos estos años de democracia, entre comillas, se ha seguido violando constantemente los derechos humanos. Eso lo vimos en el levantamiento popular de 2019. Y no solamente ahí, en los montajes contra el pueblo nación mapuche, en las represiones y en las balas locas contra trabajadores y dirigentes sindicales. Ahí lo hemos visto, en la represión a los estudiantes, a las marchas pidiendo ¿a dónde está Julia Suñil? ¿Dónde está Julia Suñil? Y la represión viene encima, marchas pacíficas. Eso es la verdad. Entonces, claro que el tema de los derechos humanos es una cuestión es una herida que tiene nuestra sociedad y no se puede solucionar mientras no solucionemos el fondo de la sociedad misma. Johannes Kaiser había levantado la mano. El tema de los derechos humanos, en esencia, es una herida que está abierta, entre otras cosas, porque la clase política no ha hecho su tarea como corresponde, el Poder Judicial no ha hecho su tarea como corresponde. No puede ser que a 40, 30 años del fin del gobierno militar sigamos con procesos abiertos. No puede ser que a 20 años de haberse recolectado todas estas muestras y todos estos restos no hayan sido identificados. No puede ser que no exista un banco de pruebas genéticos. ¿Por qué? Porque nadie hizo la pega. Y uno entonces se pregunta si efectivamente existe una voluntad de hacer algo en esta materia o si todos han callado porque les conviene mantener la situación como está. Por lo demás, hacer presente que este tema lo levantó la misma prensa. Y a mí me gustaría ver en algún momento que nosotros, en torno a este tema, lleguemos realmente a un consenso para entregar los restos de los detenidos desaparecidos a su familia y no continuar entonces con un tema que no se termina nunca en razón de la conveniencia política de algunos. Candidato, ¿quiere usted con el penal de Punta Peuco que por decreto se transforme en una cárcel común? Mire, la verdad es que ¿era necesario? Se lo pregunto a usted. Yo le voy a decir una cosa. El penal de Punta Peuco y Colina 1 fueron visitados por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, fueron visitados por el fiscal de la Corte Suprema. Las recomendaciones de ambos fueron más bien en línea de lo que yo planteo que en línea de lo que plantea el presidente Boric. Marco Enrique Dominani. En esa cárcel no hay un club de abuelitos encantadores tomando té. Si quieren que yo estoy disponible sobre 70 años para que vuelvan a su casa, si colaboran con la verdad. Esa es la razón por la cual no se encuentran los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Y qué bueno que en este debate se caigan las máscaras. Esto es de una crueldad y nos arrastra a un debate completamente improductivo y cruel para la gente que está hoy día en los campamentos. ¿En qué le ayuda? Yo no perdería un minuto más en esto, pero les pido que le pidan entonces a los que ustedes admiran, esos abuelitos encantadores que toman té hasta ahora, que digan dónde están los desaparecidos. Nos ahorraríamos toda esta discusión. Digan dónde están, más fácil. Candidato Kast. Hoy día se violan los derechos humanos de miles de personas. Asesinan a un chileno, a una persona en Chile cada 8 horas. Se violan los derechos humanos de esas familias. Se violan los derechos humanos de 40.000 personas que mueren al año esperando una atención de salud. Se violan los derechos humanos de jóvenes que no pueden aspirar a una educación de calidad. Lo que importa ahora es elegir un presidente, una presidenta, que lidere el país y un parlamento para Chile, para enfrentar precisamente los dolores que hoy día tienen los chilenos. ¿Candidato? Sí. Perdón, es que le estaba preguntando por un tema que usted tiene que administrar eventualmente si llega a la moneda. Eventualmente, ¿qué pasa con Punta Peuco? ¿Es una decisión administrativa? ¿Usted la revertiría? ¿Seguiría con el Plan Nacional de Búsqueda? Son decisiones sobre las cuales usted tiene que actuar y que es importante que la ciudadanía, que la ciudadanía sepa en qué sentido actuar. Y voy a actuar, pero no a instancias de un presidente que ha llevado a este país a un fracaso total. Porque este presidente, el señor Boric, ha instalado estos temas precisamente para que no hablemos de los temas de futuro, para que no hablemos de los dolores de Chile hoy día, a los cuales él nos llevó.
Candidato, solo le hago el punto que en este debate presidencial, las instancias de la prensa le estamos preguntando sobre un tema sobre el cual usted tiene que implementar políticas públicas. Usted, y vamos a tomar todas las políticas públicas. ¿Y nos puede decir cuál sería una de esas, por ejemplo, con Punta Peuco? Vamos a implementar todas las políticas públicas que hoy día a esas personas que usted mencionó en las estadísticas le importan. Que los delincuentes estén presos, que el crimen organizado esté preso, que valoremos el sufrimiento. No, que no valoremos, que nos condolamos del dolor de las víctimas en la Araucanía, que hoy día están siendo víctimas del terrorismo, y este gobierno inoperante no hace nada. Franco Parisi y Janet Jara no han hablado sobre este tema, Harold Mayr-Nicol tampoco. Janet Jara. ¿Se han dado cuenta que cuando se le pregunta acá sobre un tema siempre evade y responde otra cosa? Yo creo que eso no sirve para ser presidente de Chile. Uno debe tener posiciones claras. Y cuando dicen que tienen mano dura con los delincuentes, yo quiero señalar una cosa. Los que hicieron desaparecer chilenos, torturaron y violaron, no son solamente el Tren de Aragua, también son los delincuentes que están presos en Punta Peuco. Y eso es tener mano dura de verdad, no liberarlos, no amnistiarlos. Lo demás es puro humo, lamentablemente. Franco Parisi. Los derechos humanos se tienen que respetar a toda costa, pero para todos, con igualdad. No para unos, no para otros, no para privilegios, ni tampoco para buscar réditos de alguna forma. Nosotros lo hemos dicho fuerte y claro. No más terrorismo en Chile. Y eso pasa también por los derechos humanos. Acá está la verdad, pero la discusión es del pasado. Tenemos que encontrar los restos, de todas maneras. Yo me comprometo a hacerlo sin publicidad y con derecho a que todo el mundo tenga la información. Harold Mayr-Nicol no ha hablado sobre este tema, pidieron la palabra a Johannes Kaiser y Janet Jara. Harold, vamos con usted primero. Yo solo quiero manifestar toda mi solidaridad a aquellas familias que perdieron algún familiar y nunca pudieron darle santa sepultura. De verdad, ese tipo de situaciones no pueden pasar nunca más en nuestro país. Johannes Kaiser. Mire, a mí me gustaría saber por qué el Partido Comunista votó en contra de la ley que propuse yo, que permite al Servicio Médico Legal identificar de oficio los restos que están en su poder, que son cientos de restos. Janet Jara. Creo que el SML ya le respondió en todo caso a la semana al candidato, pero yo me quiero adherir a las palabras de Harold. Creo que son temas que algunos dicen del pasado, pero yo solo le pregunto a quienes nos están viendo si alguno de ustedes se le hubiese desaparecido un hijo, ¿considerarían que eso es algo que se puede olvidar? Yo por lo menos no. Bueno, les voy a plantear ahora otro tema que eventualmente ustedes podrían tener que... ¿Candidato Kaiser? No, querríamos que se identifique y que se entregue. Eduardo y que se pueda sepultar. Sí, yo quisiera, quiero plantear una cosa muy concreta. No olvidemos nosotros que durante la dictadura militar fascista no solamente se mataron a luchadores sociales por el socialismo, a campesinos sin nombre y además de eso, a la diversidad sexual. Ambos grupos, los campesinos sin nombre y la diversidad sexual, nunca fueron a reclamar. El número entonces de víctimas en manos de la dictadura militar fascista es superior. Esa es una verdad que está oculta en la realidad nacional. Y me lo dice la gente cuando me encuentro con ellos. Les quiero plantear un par de temas, pero si quieren hablar más sobre esto, Janet Jara levantó la mano. Lo que pasa es que Kaiser trata de instalar que todos los detenidos desaparecidos estarían en el SML y eso es falso. Chile tiene una verdad histórica que está en el informe RETIC. Quienes no la conozcan y sean jóvenes, yo les invito a revisarla. Este país ha pasado por mucho dolor y para no volver a retroceder y caer en los horrores del pasado, no hay que apoyar el autoritarismo, ni menos a los que mienten. Hay más de 3.000 personas entre ejecutados y detenidos desaparecidos que no se sabe dónde están y que todavía guardan silencio algunos aquí que no quieren contarnos qué hicieron con ellos. Los llevo a otro tema que eventualmente tendrían que ustedes resolver de llegar a la moneda. La Corte acaba de establecer un nuevo plazo de 30 días para ejecutar el desalojo de la mega toma de San Antonio. Y los quiero situar en ese escenario. Más de 11.000 personas, 4.136 familias, 36% de la población son menores de edad, 3,9% son adultos, 2,2% representa algún grado de discapacidad. Ustedes instalados en la moneda, ¿qué hacen con este desalojo? ¿Se ejecuta, no se ejecuta? ¿Qué se hace con estas familias? ¿Dónde se las deja? ¿Qué pasa con esos niños que eventualmente necesitan escolarizarse en algún lugar distinto donde están emplazados hoy día? ¿Quién quiere partir con este tema? Harold Mayr-Nicol. Sí, mira, yo en el debate de Archie leí 2 cartas, eran de 2 niños, entonces me llamaron la atención por no leer una carta de una niña. Esta es una niña del campamento Pampa 2 de Alto Hospicio que se alimenta en el comedor común Minca y me dice: mi nombre es Jamín Muñoz, Cartagena, tengo 12 años, vivo en la toma de la Pampa detrás del hospital nuevo. Cuando sea grande quiero estudiar electricidad, minería. Estudio en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús.
viviría mejor teniendo una pieza sola, un baño bien, teniendo ducha e internet. Yo creo que los desalojos de los campamentos tienen que venir también de la mano con una situación de dónde ubicamos a los niños que hay en esos campamentos. No solo son los adultos, también los niños. Candidato, perdón, ¿y usted qué hace en ese caso? ¿Construiría estas más de 10.000 viviendas que se necesitan? ¿Qué pasaría con las personas que hoy día están en una lista de espera para recibir un subsidio? ¿Los pasa primero en la lista? Algo hay que hacer con eso. Bueno, hay un mandato judicial que debe cumplirse. ¿Qué haría usted eventualmente? Sí, lo primero que hay que hacer es que aquellos que tienen sitios tienen que protegerlos para que no se produzcan nuevos campamentos. Con esta toma en lo concreto, está tomado y hay una orden de desalojo que tiene 30 días para ejecutarse. Las órdenes judiciales tenemos que cumplirlas, lo que pasa es que tenemos que ponerle ese tinte de que hay niños también ahí y no es llegar y poner los bulldozers como en la Sudáfrica del apartheid. Hay que pensar quiénes están habitando ahí. Franco Parisi, ¿qué haría usted con la mega toma de San Antonio y No, los decretos judiciales se ejecutan. ¿Okay? Ya hubo negociaciones bastante largas y no se llegaron. Nosotros somos contrarios a las tomas, pero también entendemos que hay una diferencia con los asentamientos. Un ejemplo, lo que ocurre en Flamingo, en la región de Atacama. Por más de 30 años, 20 años han estado buscando poder regularizar su situación. Estuve con ellos, tomé café con ellos. Es realmente un balneario precioso. Nosotros hacemos un distingo muy fuerte en el PDG entre lo que es una toma y lo que es un asentamiento, donde hay un reconocimiento ya por parte del Estado. Nosotros tenemos que regularizarlo siempre y cuando esté sobre terrenos del Ministerio de Bienes Nacionales y que tenga una antigüedad superior a 5 años. Tenemos el catastro y sabemos cómo atacarlo, porque la gente no puede dormir a medias pensando que en cualquier momento en los asentamientos venga y le saquen sus cosas. Marco Enrique Opinami, en un eventual gobierno suyo, ¿qué haría usted con la megatoma de San Antonio? Gracias, Iván. Es un dilema imposible porque es o el derecho apropiado dejar a miles de niños en la calle. Es un dilema falso. Permítame, atiendo la pregunta. Crearemos las condiciones para que eso no se repita. Y habrá del Estado todos los colchones en términos de vivienda que se requerirán. Serán 500.000 viviendas, más 150.000 de reparación, más 200.000 de arriendo sobre los 8 años y llegaremos a 10 años. Eso era un costo fiscal más o menos de 1 punto del PIB al año, con inversión privada. Esa es la única respuesta. Ese dilema salomónico, como le decían otros periodistas antes, usted tiene un bebé, Janet y yo queremos compartirlo, quédate con la mitad, yo con la otra mitad. No se parten los bebés. Marco, disculpe. Son dilemas salomónicos injustos para el país. Perfecto, le hago la contrapregunta porque aquí hay un mandato judicial y se tiene que cumplir ese mandato judicial y usted eventualmente como presidente tendría que saber qué hacer con estas más de 10.000 familias. ¿Cuál es la solución si es que ese mandato judicial se ejecuta en su eventual gobierno? Lógico, se respeta la ley, que soy candidato a jefe de Estado para que haya Estado de Derecho. Al lado de esto soy un hombre empático que ha luchado toda su vida por ser presidente de la República. Estoy aquí en el momento más difícil de mi vida. Lo que haré es proteger a los niños. Las dos cosas se pueden hacer. Nuevamente, créame que se puede mascar chicle y caminar. Se puede ser empático y ser jefe de Estado. Evelyn Matei, ¿qué haría usted con este desalojo? En Quilpué ya se produjo un desalojo. Y la verdad es que no hubo ningún caos porque ahí hay una muy buena alcaldesa, Carolina Corti. Y uno no entiende por qué en este proyecto de presupuesto el gobierno está reduciendo el número de subsidios habitacionales, cuando en realidad lo que debiéramos hacer es aumentarlo. Nosotros estamos prometiendo 400.000 viviendas más adicionales en nuestro gobierno y además reparar 400.000 que están en malas condiciones. Esa es la forma. Y siempre, siempre le vamos a dar prioridad a los que han hecho el trabajo de ahorrar y de postular. Hay algunos que ya llevan 12 años, 15 años postulando. Esos son los que van a tener prioridad. Y el desalojo al que me refiero es justamente el terreno que pertenecía al señor Correa, que fue asesinado. Sí, son dimensiones distintas a la cantidad de familias. Por eso les pregunto este tema, porque es un tema muy complejo. José Antonio Kast, ¿qué haría usted con estas personas? ¿Las mandaría al albergue, construiría casas? ¿Haría que se ejecutara esta orden judicial? Las órdenes judiciales hay que acatarlas, cumplirlas y ejecutarlas. Y las personas tendrán el tiempo suficiente para tomar las medidas que correspondan para dejar un terreno que no les pertenece. ¿Por qué se ha dilatado esto? Porque un ministro de la Vivienda dijo, esperen, vamos a reunir los recursos. No se reunieron los recursos. ¿Qué hizo? Bueno, le dejamos el problema al próximo gobierno. Hay una discusión entre el actual ministro de Vivienda y la ex ministra del Trabajo. No sé en qué está ese debate, pero claramente las órdenes judiciales se cumplen y las personas tienen plazos para cumplir lo ordenado por los tribunales. No sé si Janet Jara quiere responder o lo deja para la réplica porque les quiero plantear otro tema. Yo quiero decir algo, pero no más que responderle. ¿Quiere decir algo? Por favor.
Yo no voy a ponerme en el 11 de marzo del 2026 cuando sea la presidenta, sino que voy a decir ahora lo que creo que debe pasar. Y le quiero pedir al gobierno que haga las gestiones que tiene que realizar y que hasta la fecha no ha realizado. Quedan meses y es su tarea cumplir, tanto con cuidar a los niños y a las familias como con respetar el fallo judicial. Así que espero que cumplan con su labor. Está emplazando al presidente. Estoy pensando en el gobierno y en toda su institucionalidad. Perfecto. Avanzamos en otro tema. Les voy a poner una hipótesis que le ha tocado en algún momento a algún presidente de la República chileno dirimir. El presidente Lago, en el 2003, recibió un llamado del presidente Bush que le pedía su apoyo. Chile era miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la invasión a Irak. Ustedes llegan a la moneda y el canciller o la canciller a quien ustedes designen les dice que tiene 2 llamados en línea. En un teléfono está el presidente Trump diciéndoles que va a invadir por tierra Venezuela y les pide su respaldo. En el otro teléfono tienen a Nicolás Maduro, que le está diciendo que el gobierno de Estados Unidos los quiere invadir y que ustedes tienen que ser solidarios con un gobierno latinoamericano. ¿Qué línea toman primero? ¿A qué presidente le responden? ¿Y qué le dicen? Harold Mayne Nichols. Yo le respondo primero al presidente Trump y le digo, no necesitamos sheriff en Latinoamérica. Corto, no lo apoya. ¿Y a Maduro qué le dice? Que por favor vuelva a la democracia. Marco, usted ha marcado últimamente diferencia y dijo aquí 3 veces, le digo dictadura, dictadura, dictadura. ¿Qué teléfono toma primero y qué le dice? El de Trump, y le digo al presidente Trump que busquemos una fórmula. Llamo al presidente Lula en paralelo porque tengo capacidad de hacer cosas al mismo tiempo, como le demostré. Y le digo a Lula, presidente de Brasil, novena economía del mundo, juntémonos y digámosle a Trump que las invasiones son inaceptables. Nunca una invasión norteamericana ha traído el bien en ninguna parte del mundo. Para que vuelva la democracia a Venezuela, créame que la invasión no sirve de nada, solo va a empeorar las cosas. Johannes Kaiser, levanta la mano. Sí, la Alemania nazi fue derrotada por los americanos. Yo creo que no puede decir que no hubo ninguna invasión americana que no haya traído algo, primero. Segundo, le respondería a Trump, y debido a lo que ha sido la acción permanente también del régimen venezolano contra toda la estabilidad del hemisferio, yo apoyaría una intervención en Venezuela. Y al señor Maduro le diría que agarre sus pilchas y se mande a cambiar. Perfecto. Franco Parisi. Por ningún motivo permitiría hablar... ¿Usted vive en Estados Unidos? No, yo no hablaría por nada con Nicolás Maduro, un tipo de lo más bajo que existe, es el problema número 1 que tenemos en Chile en migración, y esperaría llegar a una situación de acuerdo. Pero recordemos que Estados Unidos también invadió Panamá en una situación muy similar y todos se quedaron calladitos, y lo más probable es que eso ocurra con Concierto Internacional. No lo vamos a aplaudir, pero con Nicolás Maduro, nada. Bien, les quiero plantear otro tema. Les quedan... José Antonio, sí, por supuesto, quiere contestar sobre este tema. Yo sí le contestaría a Maduro y le diría, váyase, deje su dictadura. Y después le diría al presidente Trump, proceda. Lo apoyaría. Harold Mayne Nichols. Solo para dejar claro, la Segunda Guerra Mundial la ganaron los aliados, que estaban los ingleses, los franceses, los rusos y los norteamericanos. Perfecto. Janet Jara levantó la mano. Quería plantear otro tema, no sé si alcanzamos. Janet Jara. Breve, yo no puedo estar más en desacuerdo con el régimen de Maduro, pero el derecho internacional se tiene que respetar y no estoy por avalar ninguna invasión armada a otro país, hermano. José Antonio levantó la mano, del Matei también parece. José Antonio. Claramente hay que respetar los derechos de los venezolanos, que han sido vilipendiados, que han sido maltratados por un narcodictador apoyado por la izquierda internacional. Sheila Matei. Maduro se robó las elecciones, no es presidente, eso es lo primero. Así que no estarían sacando a un presidente legítimo. Lo segundo es que, de verdad, yo no creo que vayan a invadir por tierra. Eso es súper largo, es súper caro. Hay formas mucho más inteligentes, más modernas, más rápido de estrangularlo. Gracias, candidata. Johannes Kaiser. En Chile, el único partido que avaló la supuesta democracia de las elecciones de Maduro fue el Partido Comunista de la señora Jara. Eso, nada. Perfecto. Nos quedan unos pocos segundos, le quedan unos pocos segundos a Franco Parisi, a Janet Jara, a Marco Enríquez, Harold Mayne Nichols, y un segundo quizás para una frase a Johannes Kaiser. Temucuicui. No sé si alguno de ustedes conoce Temucuicui o ha estado en Temucuicui. Harold, usted ha estado en Temucuicui. ¿Alguien más ha estado dentro? Yo estuve, el alcalde era nuestro, alcalde ¿Adentro? Era del PRO. Sí, en Temucuicui estoy preguntando. No, más afuera, pero no he podido entrar. Ya. Boric estuvo. Perfecto. A los que les queda tiempo, podrán hacerlo en la réplica si les queda tiempo. ¿Qué hacen como en Temucuicui? La última vez que el Estado trató de entrar por la fuerza,
Murió un detective, 11 resultaron heridos. No se pudo censar, no hay datos concretos de cuánta gente vive allí. Algunos dicen 260, otros dicen 600 personas. No sabemos si los niños que viven adentro están escolarizados o no. Hay un estado en la práctica dentro de otro estado. ¿Le queda tiempo para responder a algunos de nuestros candidatos todavía? Juan Manuel me ayuda con los tiempos. Franco Parisi tiene 8 segundos, Janet Jara tiene 9, Marco Enrique Ominami 18 segundos, Harold Mayne-Nicol 20 y Kaiser 1 segundo. ¿Con qué parte? Franco Parisi. Allá hay un narcoterrorismo y un terrorismo desatado. Nosotros vamos a intervenir a través de operaciones comando, de la misma forma que se hizo en la última vez que capturaron al tercer terrorista que mató a nuestros carabineros con operaciones del OS9. Gracias, candidato. Johannes Kaiser, pide para una palabra. Entramos e imponemos la ley. Perfecto, muchas gracias. Harold Mayne-Nicol. Yo buscaría a todos aquellos que dirigen este grupo y a ellos encarcelaría, pero hay muchísima gente inocente, tanto en Temicuicui como en Ercilla. Perdón, ¿cómo haría para que eso ocurriera? La última vez con que entró, inteligencia. es que la última vez que entró la PDI hubo un detective muerto y 11 heridos. Sí, hay que ampliar al máximo la inteligencia para poder detectar exactamente y ubicar los momentos. Se ha podido hacer en muchas partes del mundo, no veo por qué aquí no podríamos. Muchas gracias, candidato. Janet Jara. Creo que es importante que en todos lados prime el Estado de Derecho y que se resuelvan los conflictos históricos que tiene Chile. Hay un acuerdo por la paz que casi todos los sectores políticos apoyaron, salvo republicanos, y espero implementarlo. Marco Enrique Ominami. Yo estuve en esa comuna, el alcalde era nuestro y no la localidad, pero puedo decir lo que el alcalde pensaba y lo pienso. Separar a los actos violentistas de los que tienen intenciones de robo a la madera, los que están vinculados al delito y al mismo tiempo abordar los temas de pobreza en esa comuna, que es extremadamente pobre. 25% de los vecinos de la Araucanía hace sus necesidades en letrina. Bien, la pobreza también es un problema. Gracias, candidato. Disculpa, siguió corriendo mi reloj después de que yo hablé por lo menos 4 segundos porque hay un tema que yo quiero poner. Tenemos un tema grave con el tema de la justicia en Chile y creo que ese también... Si es así, me lo están verificando, pero si es así, ocupe esos 4 segundos. Ocupe esos 4... Candidato, ocupe esos 4 segundos. Tenemos un tema grave con el tema de la justicia en Chile y yo creo que también es una preocupación que todos tenemos que tener muy en cuenta. Perfecto, muchas gracias, candidato. Tenemos 30 segundos para réplica. Recordemos que aquí está abierto solamente el micrófono del candidato que hace uso de la palabra. Parte Johannes Kaiser. Yo quiero recordar una vez más respecto de lo que es la situación en la Araucanía, que hace unos 8 años atrás se descubrieron correos electrónicos entre el Partido Comunista nuevamente y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, donde hablaban de despachar a militantes de ese partido para entrenarse allá, para actuar entonces de manera violenta en nuestro sur. ¿Cómo lo va a hacer la candidata Jara para mantener a su partido bajo control, que por lo visto parece tener ciertos sectores del mismo, parecen tener problemas con la institucionalidad? Gracias, candidato. Eduardo Artés tiene los 30 segundos. Bueno, lo primero, decir que es muy extraño esto que se cumpla el fallo en relación a la mega toma de San Antonio, como decía Jara y han dicho todos. Eso es una barbaridad. Ya hay que trabajar. Nuestro país es un país que se ha construido con las tomas, todas las ciudades. Hay que tener una política habitacional. La gente no va a vivir en el barro porque quiere estar sin salud, en letrinas. No va por gusto. Hay que tener un poquito más de humanidad. Evelyn Matei, 30 segundos para usted. En un año vamos a terminar con el narcoterrorismo del sur. Se puede. Lo que sí hay que invertir bastante dinero, 2.500 millones de dólares. Y lo que vamos a hacer es que a todos esos narcoterroristas, igual que a los del Tren de Aragua, o se van a ir a la cárcel o se van a ir al cementerio. Es hora ya de pillarlos a través de drones. Uno puede monitorear exactamente todo lo que está pasando allí. Si es que tienen plantaciones de marihuana, todo lo que están haciendo. Gracias, candidato. Y eso lo vamos a hacer. José Antonio Cast. Sí, la gobernabilidad en Chile no se perdió por falta de leyes, se perdió por falta de liderazgo, de carácter. Y nosotros no venimos a administrar el caos, venimos a recuperar el orden, venimos a recuperar la eficiencia, la austeridad, la justicia. Y en esto nos vamos a aplicar desde el primer día. Y el cambio real que vamos a llevar adelante es porque tenemos las mejores ideas, tenemos los mejores equipos y usted va a tener una mejor calidad de vida de la que le han dado durante este periodo de gobierno del señor Boric. Gracias, candidato. Franco Parisi tiene la palabra. 30 segundos para usted, candidato. En corrupción también es un problema de gobernabilidad.
con Parisi presidente y el PDG en el Parlamento, vamos a pasar la ley Topo, donde gente va a poder denunciar a las autoridades que están lucrando malamente por corruptos. En Chile se tiene miedo a denunciar. Va a ser un sistema inteligente de caja negra donde la información va a Contraloría y también al Ministerio Público. Y si se detecta la corrupción, 20% de lo defraudado para él o los que denuncian. Gracias, candidato. Janet Jara tiene la palabra a continuación. Sé que las familias chilenas no quieren más peleas y lo que quieren son soluciones. Creo que una alianza amplia social con el mundo ciudadano, también política, puede dar mejor gobernabilidad para los desafíos que el país tiene. Más inversión, más crecimiento, mejores salarios y, por cierto, también seguridad pública. Pero quiero hacer aquí mi compromiso de gobernabilidad para el futuro. Que cada familia pueda llegar a fin de mes y viva en un barrio más seguro. Ese es mi compromiso con ustedes y así como antes cumplí con la reforma a las pensiones, trabajaré duro para cumplir nuevamente. Gracias, candidata. Marco Enrique Juminami. Lo que hemos escuchado son respuestas del pasado. Por un lado, los que echan de menos un momento que se robaron el país, torturaron, etc. Y después un gobierno incompetente que tampoco fue capaz de ofrecer soluciones concretas. Ahora mismo no lo logran. Yo creo que se requiere un nuevo ciclo político y también asumir un compromiso todo, un pacto. Gobernar no es solamente llenar de cárceles a delincuentes, es proteger. Y para proteger se requiere, nuevamente, una visión de sociedad. Los problemas se enfrentan cerca a los problemas. No con estas frases fantásticas diciendo seré mano dura. ¿Y qué? Si eso ya se anunció 10 veces, lo hizo el expresidente Piñera y fue un desastre. Gracias, candidato. Yo propongo otro camino. Gracias, candidato. Harold Mayne Nichols. En el país tenemos un buen ecosistema de reglas claras y permanentes. Leyes suficientes, pero tenemos normas en exceso. En economía, todo esto que hemos denominado la permisología, y en educación. En educación estamos enredados en la maraña administrativa que tienen que tomar y sufrir cada uno de los profesores. Los profesores quieren enseñar, quieren transmitir conocimiento, necesitan recuperar la autoridad. Y eso es lo que nosotros queremos, educación. Por eso, el domingo elija al mejor presidente, no al mejor candidato. Muchas gracias. Con este debate sobre economía y gobernabilidad cerramos entonces los 4 diálogos temáticos que son parte de este debate presidencial Anatel 2025. Bien, y después de la pausa vamos a regresar con la segunda ronda de preguntas directas a los candidatos y con un minuto de cierre además para que cada uno de ellos entregue un mensaje para todos ustedes. Estamos en el debate presidencial Anatel 2025. Regresamos en breve.